Por fin tenemos un modelo que permite crear vídeos en local de gran calidad, que admite LoRa's, es bastante rápido, no tiene censura y con un consumo de recursos relativamente bajo. Un Yuan Video en local, sin censura, con multilora, GGUF y WaveSpeed. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a comenzar descargando todos los modelos que necesitaremos para realizar vídeo en local con un Yuan Video. Todos los enlaces están disponibles en la descripción de este vídeo. Podemos ver en primer lugar un modelo que ocupa más de 25 GB. Tiene una cuantización BF en 16 bits y solo podréis utilizarlo en tarjetas gráficas con mucha memoria gráfica. Estamos hablando de tarjetas gráficas de muy alta gama. Para tarjetas gráficas que cuenten con 10 GB de VRAM o más, podéis utilizar cualquiera de estos dos modelos con cuantización FP8. Podéis descargarlo directamente en la ubicación deseada pulsando con el botón derecho sobre el pequeño icono con la flecha hacia abajo y seleccionando la opción Guardar enlace como. Seleccionaremos a continuación la ruta donde tenemos instalado ConfigUI y seleccionaremos la carpeta ConfigUI, Models y por último Diffusion Models. Debemos descargar también al menos un modelo BAE compatible con un Yuan Video. Podéis descargar el BAE BF16 si tenéis poca VRAM o el FP32 si tenéis más memoria VRAM disponible. Debéis descargar el modelo BAE dentro de la carpeta BAE, siguiendo la ruta que podéis ver en pantalla. Por último, descargaremos este fichero LoRa que nos permitirá reducir sustancialmente el tiempo de generación del vídeo. Lo descargaremos dentro de nuestra carpeta LoRa, siguiendo la ruta que podéis ver en pantalla. Desde el siguiente enlace descargaremos los modelos TextEncoders. Será necesario descargar dos modelos. Por una parte, un modelo Clip-L que probablemente hayas descargado si utilizas Flux o Stable Diffusion 3.5 y un modelo Java Llama 3 en su versión FP16 si tienes mucha memoria VRAM o descarga la versión FP8 si tienes poca memoria VRAM. Debéis descargar el modelo Clip-L y un modelo Java Llama 3 dentro de la carpeta TextEncoders, siguiendo la ruta que podéis ver en pantalla. También tenemos disponible un montón de modelos de un Yuan Video con cuantización GGUF. Están disponibles en distintos tamaños para poder utilizarlos en tarjetas gráficas con menos memoria VRAM cuanto más extrema sea la cuantización. El primero tiene la cuantización BF16 y solo funcionará en tarjetas gráficas con mucha memoria VRAM. El resto de modelos tienen distinta cuantificación indicada con la letra Q seguida de una cifra, Q8, Q6, Q5, Q3, etc. Cuanto más bajo sea este número, consumirá menos memoria VRAM. Si queréis utilizarlos, debéis descargarlo en la misma carpeta que los modelos de vídeo normales. La ruta la podéis ver en pantalla. Si vais a utilizar modelos de vídeo del tipo GGUF, debéis utilizar entonces un modelo Java Llama 3 que también sea GGUF. Con estos modelos ocurre lo mismo que con los modelos de vídeo que hemos visto antes. Podéis descargar el modelo más pequeño para que ocupe menos memoria, mientras que los modelos más grandes necesitarán más memoria. Debéis descargar los modelos que queráis probar dentro de la carpeta TextEncoder. También podéis descargar el workflow que os he preparado para vosotros y que contiene un montón de opciones. Podéis descargarlo pulsando sobre este botón. Vamos a utilizar el interface ConfigUI. Si no lo tenéis instalado, os dejo un enlace en la parte superior donde podréis ver paso a paso cómo se realiza la instalación. Comenzaremos pulsando sobre el botón Manager. A continuación actualizaremos todo pulsando sobre el botón Update All. Una vez terminada la actualización, pulsaremos el botón Close. Pulsamos sobre el botón Restart y confirmamos. Esperaremos a que cambie a color verde el panel informativo de la parte superior. En ese momento debemos refrescar el navegador.
volvemos de nuevo al Manager y pulsamos sobre el botón Custom Node Manager. Comprobamos que en la opción Filter esté seleccionada la opción All, Todos, y escribimos Video Helper dentro del recuadro de búsquedas. A continuación pulsamos sobre el botón Install y seleccionaremos una versión que no dé problemas. A fecha de hoy, la que menos problemas da es la versión 1.3.1. Esperaremos a que se termine de instalar. Pulsamos el botón Restart y confirmamos. Esperaremos de nuevo a que nos aparezca el mensaje en color verde y refrescamos de nuevo el navegador. Podemos volver al Manager, entramos de nuevo en Custom Nodes Manager y cambiamos el filtro a Installed, instalados. Si no vemos ningún error, hemos instalado este primer nodo sin problemas. Si os aparece algún error, probad a cambiar la versión, repitiendo los mismos pasos. Ya podemos leer o arrastrar el fichero que contiene el flujo de trabajo que os habéis descargado anteriormente. Podremos ver un aviso en pantalla si nos falta algún nodo por instalar. Cerramos el aviso y volvemos al Manager. Esta vez pulsamos sobre el botón Install Missing Custom Nodes. A continuación pulsaremos sobre el botón Install de cada nodo que nos falte. Una vez terminada la instalación de todos los nodos faltantes, cambiamos el filtro con la opción All. En el recuadro de búsqueda empezaremos a escribir la palabra Wave Speed hasta que podamos ver el nodo Wave Speed. Pulsamos sobre el botón Install y seleccionamos la versión más alta que no sea Nightly, en este caso la versión 1.1.8. Esperamos a que termine de instalarse y pulsamos sobre el botón Restart y confirmamos. De nuevo esperamos el color verde en el panel informativo y refrescamos de nuevo el navegador. Si no vemos ningún nodo de color rojo, habremos terminado con éxito la instalación de nodos. Dependiendo de qué modelos de vídeo vayamos a utilizar, ya sean normales o GGUF, deberemos utilizar distintos nodos para cargar los modelos y los text encoders. Utilizaremos esta parte del panel para cargar modelos de vídeo que no sean GGUF. Debemos seleccionar el modelo que queremos usar con cuantización FP8 si tenéis poca memoria VRAM, y me refiero 10-12 GB como poca memoria VRAM, y nos aseguramos que está seleccionada la misma nomenclatura de la cuantización. En este caso, el modelo es FP8E4M3FN. Desde el panel inferior debemos cargar los modelos Text Encoders, el modelo ClipL en la parte superior y en el selector inferior el modelo Java Llama 3 que hayamos descargado. En el tercer selector tendremos seleccionado un Yuan Video. Podemos deshabilitar los cargadores GGUF pulsando con el botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Bypass. A continuación nos aseguraremos que el conector Model del nodo Load Diffusion Model esté conectado a este conector Model de este nodo y que los conectores Clip de estos dos nodos también estén conectados. Sin embargo, si queremos usar los modelos GGUF, deshabilitaremos estos dos nodos y activaremos los nodos GGUF. Debemos unir los conectores Models y Clip como estáis viendo en pantalla y seleccionaremos los correspondientes modelos GGUF en cada selector, pero aseguraros de que solo seleccionáis modelos GGUF en estos nodos, con la excepción del modelo ClipL. En Load BAE seleccionaremos el BAE de un Yuan Video, ya sea FP16 o FP32. Como siempre, FP16 consumirá menos memoria gráfica. En el primer selector de LoRa's seleccionaremos el LoRa Fast LoRa Video. Si no queremos usar este LoRa de aceleración, podemos desactivarlo seleccionando Bypass.
Personalmente me parece que usarlo es una gran solución, que además parece no perder calidad y consigue generar vídeos un 300% más rápido. En este nodo podremos seleccionar el método de muestreo, siendo Euler el recomendado. A la derecha tenemos los ajustes del scheduler. Los métodos recomendados son simple y beta. Personalmente prefiero beta. En el apartado Steps podemos ajustar el número de pasos. Si estamos utilizando el LoRa de aceleración, debemos ajustar los pasos entre 6 y 10, siendo 8 el valor óptimo. Los valores ideales para denoise van desde 0.8 hasta 1. Yo prefiero 0.9. En el nodo Random Noise podemos ajustar el número de la semilla que generará el mapa base que contendrá el ruido desde donde se creará el vídeo. Si queremos fijar ese valor de forma constante o si queremos que genere una semilla aleatoria. Seguro que ya conocéis cómo funciona este nodo. En este nodo podremos ajustar el alto y el ancho que tendrá nuestro vídeo. Cuanto más pequeño sea, requerirá menos memoria de vídeo. Se recomienda que los valores de la resolución sean múltiplos de 64. En este apartado introduciremos el número de fotogramas que queremos que tenga nuestro vídeo. Y en el siguiente apartado indicaremos la cantidad de vídeos totales que queremos que nos genere. Pero tened en cuenta que si tenéis fijada la semilla, todos los vídeos serán iguales. O sea que si utilizáis un valor superior a 1, aseguraros que la semilla no queda fijada. Este nodo se encarga de la decodificación BAE y lo hace por trozos, ahorrando mucha memoria gráfica. Si aún así os aparece un aviso de que estáis sin memoria, podéis bajar los valores de este parámetro a 128 o incluso a 64. Para ahorrar más memoria, podemos reducir el valor de overlap a 32. Para hacer pruebas de velocidad y de calidad de render, podemos ajustar la longitud del vídeo a un solo fotograma. Indicaremos el prompt con el texto indicativo del vídeo que queremos generar, teniendo en cuenta que no debéis usar palabras como fotografía, foto, imagen, porque con mucha probabilidad obtendréis vídeos muy estáticos. En su lugar podéis utilizar vídeo, animación, vídeo profesional, etc. Pulsamos el botón Q y esperamos a ver el resultado con un solo fotograma. Si estamos satisfechos con el resultado, ampliaremos la cantidad de fotogramas que queremos para nuestro vídeo y pulsaremos de nuevo el botón Q. En este punto voy a acelerar la reproducción de este vídeo, pero os diré que mi máquina tarda 5 minutos en generar unos 70 frames en esta resolución que hemos ajustado. Yo tengo una modesta 3060 de 12 GB de VRAM y aprovecho para dar las gracias a los miembros de este canal. Y aquí podemos ver el primer resultado. Este workflow guarda los vídeos generados en dos formatos, en formato WebP y también lo hace en MP4. Aquí tenemos un nodo un poco camuflado que es el encargado de guardar el vídeo en otros formatos de vídeo comprimido. Si solamente queremos guardar en formato WebP, podemos desactivar este nodo. En la página de Civitai podéis encontrar loras para un Yuan Video con un montón de personajes y acciones. Vamos a descargar un lora de Wednesday Addams, miércoles Addams en España, para usarlo como un ejemplo de trabajar con dos loras. Volvemos a nuestro flujo de trabajo y activamos el nodo para cargar el segundo lora. Nos ponemos sobre el nodo, pulsamos el botón derecho y seleccionamos Bypass. Seleccionamos el lora que acabamos de descargar. Recordad que debéis ajustar los pesos a los valores recomendados de cada uno de estos loras. Ajustáis la resolución y el número de fotogramas, pero lo más importante es incluir en el prompt las palabras trigger o lanzadores que activan o amplifican el efecto del lora seleccionado. Y aquí podéis ver el resultado usando dos loras simultáneos, un lora de aceleración y otro lora para añadir un personaje.
Este flujo de trabajo incluye también el método de aceleración Wave Speed. Para esta prueba deshabilitamos el LoRa de aceleración y activamos el nodo de Wave Speed llamado Apply First Block Cache. El primer parámetro nos sirve para ajustar la potencia de la aceleración. Cuanto más alta la potencia, más rápido generará el vídeo, pero peor será la calidad. Los valores van de 0.1 hasta 1, pero solamente los valores bajos obtienen buenos resultados. El segundo parámetro indica el porcentaje donde comienza el método de aceleración por caché dinámica. 0.2 significa que comenzará al 20%, es decir, el primer 20% se creará sin utilizar la caché y el resto utilizará esta caché. El tercer ajuste nos indicará a partir de qué porcentaje no utilizará la caché dinámica. El valor introducido en este ejemplo, 0.95, nos indica que usará la caché hasta llegar al 95%. El último 5% lo realizará sin usar la caché. Seguro que os preguntaréis si se pueden usar combinados ambos sistemas de aceleración. La respuesta es sí, pero en las pruebas que he realizado no he conseguido resultados que sean interesantes. Más bien todo lo contrario. En mi opinión, el método que más acelera y que menos calidad pierde es el método de aceleración con LoRa. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.